Estábamos en el zoológico en una ocasión esperando que el león rugiera, que eso es más o menos 5 de la tarde. Entonces fuimos a ver el tigre, ¿no? Y había una parejita, más o menos de 17 años él, 16 años ella, no tenían más, y ya deberían estar en Marte, pues. Y entonces vimos el león blanco, ¿no? Entonces ella le dijo a él: uy, mira esa cebra, ¿no? Y entonces le dijo, obviamente mis nietos pues dijeron: ay, no saben qué animal. Le dije: no sabes tanto, ¿no? Entonces él dijo: pero ¿cuál cebra? Si ese es un tigre, ojos de dientes de sable. Y se pusieron a reír, pues obviamente. Esto nos muestra varios aspectos, pero un aspecto principal, que es la distorsión de la realidad que produce el efecto de la marihuana, ¿no? Ese es un aspecto que eso nos muestra. La marihuana es una planta que existe desde, se conoce desde hace más o menos 9.000 años, desde antes de Cristo. Es una planta que se llama en nuestro medio cáñamo, y es la cannabis, que son 3 variedades. Las 2 que más se conocen son la cannabis sativa y la cannabis indica. Resulta que esto ya se volvió una mata de planta, es decir, de cultivos sofisticadísimos como no nos imaginábamos nunca que hubiera, pero con la misma tecnología y la misma aplicación con que se cultiva el café o se cultiva la caña de azúcar, etc. Y cada vez hacen marihuana con más alto contenido de sustancias psicoactivas. ¿Qué buscan? Buscan principalmente el más alto contenido de tetrahidrocannabinol, pero obviamente la planta también crece con otros psicoactivos, ¿sí? Con una gran cantidad de psicoactivos que vamos a ver. Es una planta que tiene más de 400 sustancias químicas diferentes. Oigan pues lo que tiene la mata de marihuana. Y tiene 80 relacionadas al tetrahidrocannabinol, o sea, tiene 80 cannabinoides. A los que no vinieron la vez pasada, hablamos algo de lo que es la ginkgo biloba, la planta de la ginkgo biloba. La ginkgo biloba, que se usó como medicamento, es un extracto de la ginkgo biloba. Pero la ginkgo biloba, la planta tiene una cantidad de gingósidos tóxicos. Entonces, si ustedes cogen, trituran una planta de esta, la empacan y después la toman, esos gingósidos también se fijan al sistema nervioso central, y esos gingósidos son altamente tóxicos. Entonces, todos esos extractos de esos medicamentos vagabundos que venden por ahí de ginkgo biloba, no sabemos qué tantos gingósidos tengan y qué tan deleterios sean para el sistema nervioso central. Y de hecho lo que buscan, que es una vasodilatación cerebral, al ratico tienen un Alzheimer o tienen una demencia o en fin, cualquier otra patología de estas. Entonces, miren todas las sustancias que tiene, y 80 son relacionadas a los cannabinoides. O sea que realmente es una gran cantidad. Esta es la planta, es una planta de crecimiento medio, de más o menos 1 a 1,60 centímetros. Todo de la planta se aprovecha. De la planta se aprovecha la raíz, la semilla, las ramas, las hojas, es decir, todo. De esto se producía antiguamente, del cáñamo, se producía para producir papel, y siempre fue psicoactivo, es de 2000 años antes de Cristo. Después se usó como analgésico principalmente, y se aprovecha, como les digo, absolutamente toda la planta. Y de la hembra se aprovecha también la resina. ¿Qué es lo que ha pasado de los años 70 para acá? En los años 70 más o menos el contenido de tetrahidrocannabinol de la planta era el 3%, 1%. A medida que fue pasando el tiempo, sofisticaron los cultivos y tenemos marihuanas de más o menos en contenidos de 18 o 20%. Y la resina llega a tener el 30 y hasta el 60% de contenido de tetrahidrocannabinol. Entonces ahí nos estamos enfrentando con un problema. No sabemos qué dosis se va a fumar la persona cuando la va a fumar, ¿sí? O si la va a comer en un brownie, o va a hacer cualquier vaporización, por ejemplo. Entonces, no sabemos qué es la dosis. ¿Cuál es la dosis tóxica? ¿Cuántas veces al día se puede dar? Estamos dando una mata, estamos dando una infusión, o estamos
fumando una mata. Entonces, esos aspectos deberían ser tenidos en cuenta, ¿sí? Porque lo que se está comercializando, lo que se está vendiendo como idea es el uso medicinal de la marihuana, no de compuestos de la marihuana que pueden ser muy buenos, y vamos a ver algunos de esos compuestos. La marihuana actual es mucho más potente, eso ya no hay ninguna duda. Estos son los compuestos de la marihuana, son más de 400 sustancias, los voy a dividir más o menos en lo que son. Los cannabinoides son fenoles derivados del difenilo y benzopirano, son 80 tipos de cannabinoides. Los alcaloides, hay nicotina, muy poquito, pero resulta que la marihuana es adictiva, no por la nicotina, sino por otros compuestos que tiene, entre ellos el tetrahidrocannabinol, que actúa en regiones del cerebro donde estimulan la gratificación, donde estimulan la recompensa, y entonces eso vuelve que se haga el uso. Y si más o menos en los 70 el 10% se volvía adicto, hoy en día se considera que el 20% o más se puede volver adicto. Tiene ceras, compuestos de naturaleza parafínica, y aceites esenciales. Estos son los principales aceites esenciales, pero miren cómo tiene también 50 tipos de hidrocarburos cerosos, que son los que forman el alquitrán cuando se hace la combustión de la marihuana. Tiene 103 terpenos que irritan las membranas pulmonares, se ve bronquitis, se ve toda clase de irritaciones bronquiales y se ve toda clase de alergias bronquiales también por la marihuana, fuera del cáncer pulmonar que también se ha visto. 11 esteroides, 20 compuestos nitrogenados, y miren, tienen monóxido de carbono, amoníaco, acetona, benceno. Cuando mostré la autopsia de un asesino en la charla pasada, hablando del cigarrillo como disruptor endocrino, mostré todos los compuestos, estos cancerígenos, más envalsantraceno y la benzolpiridina, que son altamente cancerígenos. Y las concentraciones de estos compuestos son 50 a 100% más altas que en el cigarrillo. El punto de combustión de la marihuana es más alto que el punto de la combustión del tabaco. Entonces se produce más humo, y se produce también, el fumador pasivo y activo está ingiriendo sustancias tóxicas, tal como vimos con el cigarrillo. Esta es el tetrahidrocannabinol. El tetrahidrocannabinol es la principal sustancia, pero ya vimos que no es la única sustancia, ¿correcto? Esta es la más psicotrópica de todas, aunque la conversión a 11 tetrahidrocannabinol, que es un paso de metabolismo hepático, la convierte tal vez en una sustancia más activa todavía. Y hay sustancias buenas, ¿no? Hay sustancias como el tetrahidrocannabinol, el 9, que no es tan tóxico, el cannabinol ahora vemos que tienen algunos usos, el cannabidiol, y que se usa, por ejemplo, en desórdenes convulsivos como epilepsia. Vamos a ver algunos de los usos clínicos. No es mi interés ver los usos clínicos, sino ver realmente los efectos deleterios de la marihuana, pero vamos a ver por qué es que se dice que es un medicamento que es bueno. Resulta que en algunos países, entre ellos Europa, ya han logrado hacer medicamentos que a base de compuestos de la marihuana, de uno o dos compuestos, por ejemplo de cannabidiol y de tetrahidrocannabinol en concentraciones fijas, en estudios preclínicos, etcétera, lograron hacer un medicamento que es un spray oral que se usa para esclerosis múltiple y disminuye los espasmos, etcétera. Y el cannabidiol, que se usa en epilepsia y en desórdenes neuropsiquiátricos con un éxito relativo según los estudios. Algunos muestran que disminuye convulsiones, otros no, y otros muestran que disminuye ansiedad, por ejemplo. Este es el delta 8 tetrahidrocannabinol, una sustancia menos psicoactiva. Y miren, esto sí es importante, y esto nos va a ayudar a comprender cuáles son los efectos de la marihuana, cuánto duran y por qué una persona bajo los efectos de marihuana no solo tiene la intoxicación aguda, sino que un mes después o a un tiempo largo después de abstinencia todavía puede tener efectos, y por qué también puede tener abstinencia. Entonces vamos a ver esto rápidamente. Cuando la marihuana es ingerida, y aquí está media hora y aquí está hasta 120 horas, entonces
rápidamente la marihuana entra del torrente sanguíneo, va al cerebro rápidamente. Entonces entra por la sangre, pero miren que ella se va eliminando en sangre. Se va eliminando en sangre y va apareciendo como eliminación tardía en heces y en orina. En orina más o menos el 20 al 25% y en heces 30-35%. Lo otro es que no toda inhalación entonces va a llevar a que toda la marihuana se absorba, pero en una inhalación se puede absorber más o menos un 50-60% de la marihuana, y de ese 50% casi el 100% entonces va rápidamente a la sangre. En sangre empieza a desaparecer, pero entonces aparece en cerebro, y miren lo rápido. Entonces, claro, los efectos son rápidos, empiezan más o menos a los 10 minutos, tienen un pico a la media hora o a la hora, y miren cómo va desapareciendo. Aquí estamos a 24 horas, aquí están a 120 horas y más todavía. O sea que hay efectos cerebrales de la marihuana, por ejemplo, incoordinación motora, ¿sí? Por ejemplo, disturbios de la memoria, de la capacidad de concentración, de la latencia pregunta-respuesta, una gran cantidad de cosas tiempo después de la intoxicación aguda por el efecto, que más o menos en 24 horas disminuye, pero no desaparece. Entonces eso es cerebro. Después vienen los tejidos de alta perfusión. En los tejidos de alta perfusión, hígado, etcétera, los que tienen una circulación aceleradísima, entonces ellos tienen una desaparición más o menos igual a la del cerebro, aparecen un poquito más tardío. Los de baja perfusión entonces permanece mucho más tiempo. Es lipofílica la marihuana, y entonces miren lo que pasa con la marihuana, con esa lipofilia, se acumula en grasa. Y acuérdense que la grasa es muy buena para ir soltando elementos, ¿no? Acuérdense la vitamina D, acuérdense de todas las sustancias liposolubles que nosotros tenemos, ellas se guardan y se van soltando. O sea que esto nos puede hacer que, como guardamos grandes cantidades en el tejido graso, después las vamos liberando y tengamos efectos tóxicos crónicos por el efecto de la marihuana. Esto es inhalada, pero si nosotros la tenemos en forma oral, y cada vez están usando más la forma oral, se dieron cuenta que la forma oral se concentra menos. Claro, entonces cuando se ingiere oralmente, más o menos el 50% de lo que se da se ingiere lentamente y tiene un paso hepático. Como va digestivo, entonces tiene un paso hepático. Entonces pasa a 11 tetrahidrocannabinol, que parece que es bastante psicoactiva, pero como es más lento, entonces los efectos los vamos a ver más lentos. Entonces están más dirigidos a la derecha. Lástima, no podemos definitivamente apagar un poquito la luz. ¿Ven bien la figura? ¿Sí? Sí. Ah, bueno, listo, lo sigamos entonces. Entonces va a ser más lento todo la distribución cerebral. Entonces puede que la persona no tenga esa euforia, lo que ellos llaman high, ese efecto tan rápido, pero lo van a tener. Lo van a tener y de pronto va a ser un poco más duradero. Aquí se acuerdan que estaba y va a ser más duradero. Entonces, ¿qué han descubierto la gente que quiere que se vuelvan adictos los muchachos a la marihuana? Hombre, démosle brownies, por ejemplo, ¿sí? Una buena táctica, ¿no? ¿Sí? Entonces le dan marihuana en brownie o en unos caramelos de marihuana de presentaciones hermosas, de colores, etcétera, y entonces eso puede ser muy atractivo, ¿no? ¿Habrá alguna intención en eso? Yo creo que no queda ninguna duda de que hay una clara intención en eso. Con los tejidos pasa lo mismo, pero con el tejido graso mucho más tiempo, entonces va a permanecer el tejido graso de la marihuana. Esta es la sustancia química en el cerebro. Este es nuestro endógeno cannabinoide, la sustancia que se llama anandamida, pero que es, digamos, más similar a otras sustancias orgánicas que al mismo tetrahidrocannabinol o los cannabinoides. Sin embargo, tiene gran capacidad de unirse a los receptores de cannabinoides. O sea que el ligante
endógeno nuestro, así como hay ligantes, hay opiáceos nuestros, también es la anandamida. ¿Tiene efectos psicotrópicos? Sí, pero resulta que el organismo la tiene muy regulada, la anandamida, y además la inutiliza muy rápidamente. Entonces es diferente a este que es como droga y que el principal compuesto es el tetrahidrocannabinol. Estos son los receptores cannabinoides 1 y cannabinoides 2. Entonces ellos son de 7 dominios transmembrana unidos a proteínas G. Básicamente, ¿cuál es lo importante de esto? Que trabajan a través de anilciclasa, ¿sí? Activando MP cíclico. Todos estos receptores que actúan de transmembrana de 7 dominios transmembrana, que son bien complejos estos receptores, ellos son muy activos. Ellos, una vez se unen ligando, inmediatamente ellos disparan actividad. Por ejemplo, el tetrahidrocannabinol dispara una actividad rapidísima, por eso los efectos son tan rápidos. Entonces se activa rápidamente la anilciclasa, se activa MP cíclico y hay una serie de cadenas que disparan, por ejemplo, dopamina. Y entonces se presenta una hipersecreción de dopamina y se presenta elación, se presenta aceleración del tiempo y disminución de todas las demás funciones. Empieza el hablar lento, empieza la distorsión de colores, una serie de cosas que se pueden presentar. Entonces, estos son los receptores cannabinoides 1 y estos son los receptores cannabinoides 2. Los receptores cannabinoides 1 se concentran principalmente en el cerebro y en las áreas superiores, ¿no? Los cannabinoides 2 se concentran principalmente en el sistema inmune y en algunas células intestinales. Cumple una labor inmune. Vamos a ver que esto puede ser importante para algunos de los efectos de los cannabinoides antiinflamatorios que ellos tienen. Entonces, miren que la mayor concentración, estos son los más activos, y hay otros receptores pues que son de menor concentración para el cannabidiol. Entonces, esos son los receptores, ellos actúan, como les decía, y liberan entonces neurotransmisores, ¿no? También se libera serotonina, se libera otras sustancias, pero principalmente se libera dopamina. Estos son los centros donde están realmente la mayor concentración de cannabinoides cerebrales. Se los voy a mostrar ahora, los devuelvo. Entonces, aquí está la mayor concentración de todos ellos en estas áreas importantísimas en memoria, en gratificación, en procesamiento de la información que nosotros tenemos, áreas importantísimas en el equilibrio, en el cerebelo hay, y otras áreas más basales que, por ejemplo, sirven para regular náuseas y también sirven para regular dolor. El efecto del dolor es central, ¿no? de los cannabinoides. ¿Sistema central? Sí, sistema nervioso central más que periférico, y mucho más hacia las partes basales, hacia el tálamo y partes medulares. Entonces, los efectos son en todos estos sitios donde hay alta concentración de receptores CB1, receptores cannabinoides del tipo 1. Entonces, estos son todas las áreas que nosotros vemos. Por eso, nosotros tuvimos un medicamento, yo no sé si alguien lo conoció, el Rimonabant, que era un bloqueador de los receptores cannabinoides a nivel hipotalámico, que se usó para obesidad. Rápidamente lo tuvieron que retirar del mercado. Algunos fuimos muy esquivos, yo no lo usé, nunca tuve que llamar a ningún paciente para retirarlo, personalmente no lo usé, por su mecanismo de acción era muy delicado usarlo. Sin embargo, tuvo uso clínico y a los 3 meses lo retiraron porque hubo, principalmente en Europa, aquí en Colombia no hubo afortunadamente ese efecto, pero hubo suicidios y muchos pacientes además tenían ideas suicidas. Entonces rápidamente fue retirado del mercado por ese efecto. Muy bueno en obesidad, quitaba el apetito y aumentaba la saciedad, pero producía esos efectos y fue retirado rápidamente del mercado. Y estos son los usos, los sitios donde están: la amígdala, importantísima, el tallo cerebral, como les dije, el cerebelo, el núcleo estriado, en el hipotálamo, los ganglios basales, en fin, tiene muchos sitios y vamos a ver algunos de los efectos en esos sitios. Las preparaciones de cannabis son extremadamente variables, entonces ahí viene uno de los problemas. Cuando un paciente, vamos a suponer que ya lo está comprando el cannabis porque tiene una neuropatía, ¿no? Entonces
el médico se lo recetó, como va a ser regulado, pero va a ser médicamente aceptable formularlo, entonces el tipo le dice, mire, yo le formulo marihuana, ¿sí? Y entonces, ¿y cuánto le va a formular? Y el efecto va a durar cuánto. Es mejor que medicamentos que tenemos para la neuropatía. Podemos tener un rango terapéutico, podemos tener una dosis diaria, y si el tipo se nos entusiasma o la paciente se nos entusiasma, no dice esto está muy bueno y no se puede fumar de 10 varillos y meter 300 miligramos diarios de tetrahidrocannabinol. Entonces, realmente nosotros estamos ante un problema muy grave, porque lo que se va a regular y aprobar y lo que se está regulando en el mundo entero es la marihuana, uso medicinal de la marihuana. Y ahí viene, yo creo, la parte más grave, no los compuestos que podrían ser usados de la marihuana, ¿correcto? ¿Cuánto estamos ingiriendo de cannabidiol? ¿Cuánto estamos ingiriendo de esos otros compuestos? Más todos esos compuestos como clorobencenos, como todos esos compuestos de amoníaco, como todos los compuestos de monóxido de carbono, se está absorbiendo. ¿No? Nos atreveríamos a formular una cosa que no sabemos qué rango terapéutico tiene, ¿sí? que no tenemos un límite y que ni siquiera conocemos si ese efecto va a ser duradero o no va a ser duradero, ¿no? Si va a ser transitorio o no va a ser transitorio. Ahí empezamos ya a tener preguntas. Y otra cosa, la marihuana actual tiene mayor contenido de tetrahidrocannabinol que la de los 70. Es que resulta que como en ciertos países es de venta libre, entonces el que esté interesado inclusive puede llamar a Holanda. En Holanda le consiguen unas semillas espectaculares y le mandan esas semillas por 70 euros, como 3 semillas, pero de ahí puede sacar después más. Usted le manda a decir qué clima tiene, cómo la quiere y todas estas cosas, y la puede cultivar, porque la marihuana la puede cultivar en huertos. Antes era 20 matas, ahora ya no hay límite de matas, entonces se puede cultivar. Entonces, unas semillas que tienen un alto contenido de tetrahidrocannabinol, pero solo de tetrahidrocannabinol, no, deben tener alto contenido de esos otros 80 compuestos. Entonces, eso es lo que nos vamos a enfrentar. Entonces, la de hoy, como les decía, miren que la resina para el hachís, la que se usa para el hachís, puede tener hasta 30 y 60% de contenido de tetrahidrocannabinol. Es decir, ya están haciendo unas cosas como esa hecha de la resina de la mata femenina que produce más tetrahidrocannabinol, entonces lo tienen. Esto es, bueno, se llama porro, cacho, de esto tiene 1000 nombres en el medio. Y esto es otra cosa. ¿Cuánto es un cacho? ¿Sí? Entonces un cacho puede ser un cachote, un cachito, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, sí, un cachón, sí. Entonces, realmente, ¿cuánto va a ingerir de tetrahidrocannabinol? ¿Cómo se le va a recomendar? ¿Sí? Entonces, es difícil. Bueno, miren esta resina. Esta resina altamente de un alto contenido. Las hay de color marrón, las hay de este color dorado, las hay hasta de color negro, etc. Hay de todo. Miren, hay el té de marihuana, ¿sí? Entonces, claro, en infusión en té dicen que es menos tóxica. No sabemos, la verdad no sabemos, ¿sí? Puede ser menos tóxica. Y hay dispositivos de todo lo que ustedes quieran. Para vaporizador, entonces dicen, no, es que el vaporizador tiene menos efecto, ¿sí? Pero resulta que parece que no. Entonces hay pipas, hay una gran cantidad de dispositivos que están haciendo para fumar marihuana. Y miren esto es una preparación para esas personas que creen que la dieta es naturista y la dieta vegetariana es espectacular, porque eso tiene semillas de ajonjolí, tiene todas esas cosas. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque resulta, y ahora se los voy a mostrar todos, se los adelanto, no tiene connotación de riesgo la marihuana hoy en día. Entonces, claro, si nos presenta una cosa bien bonita y no tiene riesgo, comamos esa vaina, ¿sí? Entonces, y miren este plato tan sofisticado y tan bonito.
Es una presentación espectacular de restaurantes en California donde ya los ofrecen. Siéntese y mire, se puede comer un plato con marihuana, ¿no? Y se lo preparan y se come. Y estos son dispensarios. Estos son dispensarios. Este es un dispensario en Granada, España, ¿no? Donde venden semillas, donde venden todos los aditamentos para fumar, montársela, para todo lo que el paciente quiera. Y miren este dispensario de California. Es espectacular, pues, ¿no? Y tienen aquí, inclusive, le enseñan los cultivos hidropónicos y ya están haciendo marihuana chiquita de bonsai. Digo, está industrializado, realmente está industrializado. O sea, no es despreciable lo que está pasando para banalizarlo como se está banalizando y para menospreciarlo y decir, no, esta vaina es indefenso. Y miren esto es de una entidad, ¿no? Miren lo que dice ahí: invierta 100, y esto es el 2 de enero, y el 15 de febrero tiene 2000, ¿sí? O sea, es atractivo, y ya hay gente invirtiendo, porque ya hay una industria americana y mundial de la marihuana. Y ahora vamos a ver la connotación que tiene esa industria de la marihuana. Bueno, estos son algunos cannabinoides naturales y sus propiedades. Este es el tetrahidrocannabinol, es un cannabinoide natural, es el principal de la cannabis sativa. Este es el tetrahidrocannabinol, el 8 menos potente, que está en pequeñas cantidades en la planta. Este es el cannabinol, es natural y ya lo logran sintetizar, es decir, lo logran aislar de la planta. No actúa en los receptores cannabinoides, tiene actividad anticonvulsivante el cannabinol. Este es menos potente el cannabinol. Y hay otros. Y este es el metabolito natural del cuerpo, psicoactivo, responsable por muchos de los efectos psicotrópicos que tiene. Miren que este es el del metabolismo hepático. Cuando llega al hígado se metaboliza y se dispara. Hay otros metabolitos. Y este es el natural de nosotros, el que nosotros tenemos como sustancia natural. Y entonces son algunos de los cannabinoides que hay. Esto lo dijo la Organización Mundial de la Salud no hace más de 5 o 6 años. Droga ilícita de consumo más común en jóvenes de todo el planeta, y la llamaron asesina de la juventud, así la llamaban hace no muchos años, y la gran reveladora. ¿Por qué? Porque pacientes vulnerables, susceptibles, que tienen algún problema psiquiátrico, entonces se les puede disparar la psicosis y hacerse manifiesta, ¿no? Pero resulta que hoy en día se está viendo que aún pacientes que se cree que no son susceptibles o vulnerables o no tienen historia psiquiátrica también pueden hacer, y voy a mostrar algunas cosas de esas. ¿De dónde viene el nombre? Viene de Magín, que es prisionero, es del azteca, es del azteca, que es marihuana, y Cuba quiere decir propiedad, y Ana, que es asir o agarrar. Esto quiere decir que es un prisionero propiedad de esa planta, ¿no? Entonces eso es así lo tenían los indígenas. Creían que la persona se volvía realmente adicta, miren, se volvía propiedad de la planta, o sea que ya pensaban en que sí era adictiva realmente la marihuana. Eso también es importante. ¿Qué otro nombre tiene? Marijuana, como le puse a la charla, que viene de María y Juana, ¿no? Y en Estados Unidos le dicen Mary Jane, le dicen otros nombres más, otra gran cantidad, ¿no? María, le dicen otra gran cantidad de nombres, pero parece realmente que viene el nombre de ahí. En Estados Unidos hay una industria farmacéutica con un alto potencial de crecimiento, y miren ese potencial de crecimiento. Se produjeron 23.7 toneladas en el 2011, que se convirtieron en 77 toneladas en el 2014. Y finalizando este año 2014, va a producir en dólares 2.6 billones de dólares la industria de la marihuana. Entonces, como es una industria y como se asimila a la industria farmacéutica, tienen lobby, tienen capacidad de tener abogados en el Congreso, tienen capacidad de llegar al Congreso, y tienen toda esa gran capacidad de difusión
que no se tenía en los años 80. Cuando se compara con la industria del cigarrillo, y eso lo vamos a ver también después, este está en ventaja con el cigarrillo. Y tiene una ventaja grande. El cigarrillo siempre fue con una connotación de que es malo para la salud. Pero resulta que la marihuana se está diciendo que es buena para la salud. Entonces, claro, si algo es buena para la salud y el pelado tiene 14 años, no va a pensar que es mala para él, ¿no? Entonces, le quita la connotación que tiene de medicamento malo, porque debe tener efectos. En Colombia, mire que esto no puse la fuente, pero es una fuente de toxicología que hizo para el llamado en ese momento Ministerio de Protección Social, que se convirtió ya en Ministerio de Salud, una parte. Considerada grave problema de salud pública, de país productor pasamos a consumidor. En Cali, un estudio realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde hay una ingesta de cocaína alta, y hay una ingesta de marihuana del 14%. Uno de los problemas de la marihuana es que es primer paso, ¿sí? Alcohol y marihuana son primer paso. Y entonces, marihuana, como es más de los 12, 14 años ahora, entonces se cree que es primer paso. O simultáneo con alcohol, o primero marihuana, después alcohol, o alcohol, marihuana, pero después vienen las demás llamadas drogas pesadas de éxtasis, heroína, cocaína, etc. Aumento de consumo en los últimos años y se espera más por el uso recreativo, lo pongo entre comillas porque a mí me parece un eufemismo, ¿no? Claro, recreativo no tiene ninguna connotación, es chévere, ¿sí? Es un uso chévere, inofensivo, que no tiene ningún problema, y entonces las cosas, los eufemismos no nacen espontáneamente, es gente que está pensando cómo podemos. Yo ponía el ejemplo de la impotencia de la charla pasada, ¿no? Ahora no se llama impotencia, se llama disfunción eréctil, ¿no? Es el eufemismo que usaron, ¿para qué? Para vender todos estos medicamentos para la disfunción eréctil, para la impotencia queda como más difícil, ¿no? Entonces van variando de acuerdo a lo que sea. En Colombia, el proyecto de ley en el Congreso, ayer empezó a discutirse este proyecto de ley, es así: crear un marco para la regulación del cannabis en el territorio nacional colombiano. Entonces, veamos estas dos cosas: regulación del cannabis en el territorio nacional colombiano con fines terapéuticos, medicinales o científicos. Eso cabe todo, ¿sí? Ahí cabe todo. Señor. La letra puede con todo. Sí, exacto. Y mire, porque ahora vamos a ver cómo dice solo regulación del cannabis, ¿correcto? Dice regulación del cannabis, muy bien. Y entonces el ministro hace unos días dice: en muchos aspectos fumar marihuana es más seguro que consumir alcohol, ¿sí? Colorado aprobó el uso recreativo, entre comillas, de la marihuana. Los accidentes de tránsito han subido mucho. Aquí a nadie le van a hacer marihuanómetro, será que se llama, ¿no? Así como hay alcoholímetro, ¿no? A nadie le van a hacer, no vamos a saber realmente. Y resulta que hasta un 80% han aumentado los accidentes de tránsito en los países donde ya es legal el uso recreativo, no solo el uso medicinal. Entonces, esto en boca de un ministro yo creo que tiene un peso, ¿no? ¿Sí? Entonces, no sé, pienso que lo hizo de buena fe, ¿no? Ojalá que sea de buena fe, de pronto por desconocimiento, algunos maliciosos dirán que no. Bueno, y miren esto lo dice Juan Manuel Galán, que es el ponente en el Congreso. Todo esto lo digo porque yo pienso que en Colombia no hay delitos de opinión, ¿no? Entonces, y son opiniones mías, pero yo no me puedo suscribir a dar una charla solo en el aspecto científico, sino que definitivamente uno tiene que caer en estas cosas porque lo tocan, entre otras cosas porque dirán: ¿y por qué un endocrino hablando de esta vaina? Debería estar hablando un toxicólogo, o debería estar hablando otro especialista de otra área, pero yo estoy aterrado de la pasividad de los médicos ante un problema tan grave y que no tomemos iniciativa a alguien. Entonces, en algún momento dije: yo tomo la iniciativa de esto, porque, como les digo, nosotros tenemos hijos, nietos, tenemos gente vulnerable y no queremos ver
realmente gente presa de todo este problema. Entonces dice, no hablamos ni de marihuana ni de legalización, es cierto, él está hablando de regulación y de cannabis. ¿No está hablando de marihuana? No, está hablando de cannabis. Sí. ¿Ah? Y está hablando de regulación, no está hablando de legalización. ¿Y qué? ¿Sí? Cuando salga del Congreso aprobar el proyecto, ayer fue aprobado por 13 votos contra 4, entre otras cosas, esto connota que los que están a favor son progresistas y los que no estamos a favor, porque lo puedo decir de una vez después de lo que les voy a mostrar, somos retrógrados y gente poco progresista que no entiende cómo es el progreso del mundo y que somos retrógrados. A esto ha influido, ese sí creo que de buena fe, lo de Uruguay, lo de Mujica, pero él tiene parámetros donde van a controlar, como lo hace Francia, el consumo individual. Es decir, va a haber registro de consumo individual, por lo menos eso lo va a haber, y se permite uso recreativo, pero bajo control estatal. No va a haber industria farmacéutica vendiendo. Tiene cosas, ¿no? Pero de todas formas es muy peligroso lo que está haciendo, y ya hay voces en Uruguay, donde no lleva sino 6 meses, diciendo que es mejor parar esa liberalidad con que se produjo esto. Entonces, es regulación. Somos estrictos en la definición porque la marihuana contiene muchísimas otras sustancias que la mayoría no han sido estudiadas. Entonces, se habla de cannabis, pero se va a probar la marihuana, ¿sí? Pero dentro de ella hay cannabinoides medicinales que tienen un efecto positivo en el tratamiento de varias enfermedades. Hablamos de regulación porque la legalización es asociada a permisividad. En los estados donde se ha aprobado en Estados Unidos el uso médico de la marihuana, también se disparó el uso no médico. Es lógico. ¿Hasta dónde se le puede decir a un paciente, no, es que yo tengo un dolor y yo estoy fumando, esto es por dolor? Y entonces no le puede hacer nada, porque eso es un uso medicinal. Una de las indicaciones es dolor. Entonces, y ayer dijo, cuando lo entrevistaron ya después de la primera aprobación de las 4 que el proyecto tiene, del primer debate, dijo que miles y miles de pacientes se van a favorecer, ¿no? De esto. Es lo que algunos lo oyeron. Eso es en Colombia. Condiciones clínicas de uso de cannabinoides, voy a ir un poquito más rápido para no cansarlos. Glaucoma, decrece la presión ocular, un efecto transitorio, y otros tratamientos estándar son más efectivos. Realmente aducir que la marihuana va a ser de uso medicinal por glaucoma es una falacia, no lo es. En náuseas, tratamiento en quimioterapia de cáncer, fue el primer uso tal vez que se le dio, y el uso crónico puede tener un efecto paradójico de darle más náuseas, pero sigue siendo válido este uso, el uso en náuseas y vómito de los pacientes de quimioterapia de cáncer. Anorexia y cachexia asociado a SIDA, mejora el apetito, mejora el peso y el estado de ánimo, pero no hay estudios a largo plazo sobre la sostenibilidad del efecto en estos pacientes, y no estudios relacionados a morbilidad o mortalidad. Entonces eso tampoco lo hay. Dolor crónico usado por centurias, acción sobre receptores CB1 y CB2, puede mejorar el dolor neuropático, pero no ha mostrado. En una entrevista que le dio el doctor Quiñones, el toxicólogo, decía que la marihuana no supera en casi ninguno de las indicaciones médicas a ninguno de los medicamentos que hay para esas indicaciones médicas, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene peso y lo está diciendo un toxicólogo, un buen toxicólogo. En inflamación, induce apoptosis, inhibe interleuquina 6 e inhibe proliferación celular. Pero el cannabidiol es el que es más responsable de esto, y es promisorio, dicen algunos, en enfermedades reumáticas. En esclerosis múltiple, el nabiximol, que es el Sativex, ya es de venta por una farmacéutica potente, poderosa en Europa. Es un spray oral, una combinación de tetrahidrocannabinol y cannabidiol,
mejora el sueño y la espasticidad. Y en epilepsia, el estudio que les dije, aquí lo muestro, en resumen, es un estudio que muestra que algunos pacientes presentan menos convulsiones, que algunos pacientes las convulsiones se presentan no solo menos, sino en menor intensidad, pero los estudios realmente contra placebo y doble ciego son muy poquitos y la experiencia clínica es poca, pero realmente ahí en esa indicación es promisorio, ¿correcto? Y miren esto es bien interesante. Este es un estudio que hicieron con 9 pilotos. 9 pilotos le dieron 20 miligramos de marihuana, 20 miligramos de tetrahidrocannabinol, es decir, marihuana inhalada equivalente a 20 miligramos. Entonces, a 9 le dieron placebo y los metieron a un simulador de vuelo. Y entonces, en el simulador de vuelo vieron la habilidad que ellos tenían para manejar el avión. Y entonces se vio que rápidamente los que ingirieron marihuana tuvieron un efecto perdido. Es decir, no sabían dónde estaban los controles, no sabían dónde estaba nada, es decir, estaban en la estratosfera, iban en Marte. A las 24 horas, miren cómo todavía tenían un efecto bastante grande de la marihuana. Y ese efecto no desapareció, sino casi que se igualó a las 50 horas, pero no se igualó todavía. Y este efecto de las 24 horas, que es bien marcado, ¿no? Todavía ellos no eran conscientes de que les estaba pasando. Cuando le preguntaron, ¿usted es consciente de todo lo que está mal manipulando los equipos? Dijeron, no, pensé que lo estaba haciendo bien. O sea que, claro, ya había pasado el efecto agudo, pero el efecto crónico pasa. Esto respecto al placebo. Pues bien, esto tiene importancia, claro que tiene importancia, porque esto ha hecho que en vuelo haya pilotos que han fumado marihuana antes del vuelo, bien antes del vuelo, ¿no? Y se hayan chocado. Ya hay pues, vuelos que han tenido fatalidades, ¿no? Y han encontrado niveles de tetrahidrocannabinol en el suelo de esos pilotos. Esta charla la voy a dar en una escuela de pilotos que hay y probablemente también en la base aérea, ¿no? Porque me la pidieron porque se dieron cuenta pues, de esto. Esto es bien interesante. Este es un artículo clásico de Lancet del 2007. Es un artículo donde mira el uso de cannabis y el riesgo de enfermedades psicóticas o problemas afectivos o problemas mentales de salud. Es una revisión sistemática. Lo interesante de esto fueron 7 estudios donde miraron realmente varios aspectos y de esos aspectos miraron, por ejemplo, todos los síntomas de psicosis, ¿sí? Todos los síntomas, cualquier síntoma de psicosis, y ahí están los estudios. Pues bien, para todos el riesgo de psicosis es mucho mayor en todos los estudios. Eso es para cualquier psicosis. Y en entonces cualquier psicosis, pero de acuerdo al uso del cannabis. Entonces diario, semanalmente, en pacientes con dependencia y en todos, el riesgo es incrementado. El riesgo inclusive en algunos estudios es incrementado entre 50 y 200%, ¿no? Y vamos, esto es para psicosis. ¿Qué está pasando? La marihuana estimula áreas que son directamente relacionadas con la parte prefrontal, donde realmente está el juicio fino y el juicio también, digamos, burdo. Entonces, esas áreas estimuladas con una carga muy poderosa de dopamina, como es la que produce la que produce el tetrahidrocannabinol, entonces puede estimularlas y eso producir psicosis, que es el mecanismo también que se ha visto de la esquizofrenia en las áreas mesolímbicas y mesocorticales, que son las más afectadas por la esquizofrenia. Entonces, esto se ha mostrado bajo el uso de cannabis. El uso de depresión, solo hay un estudio que muestra que no hay más depresión, pero los demás estudios muestran que hay una tendencia depresiva.
Y respecto a la depresión, según el uso o la dependencia, ya sí hay un claro manifiesto riesgo de depresión. O sea que puede quitar la ansiedad momentáneamente, pero después puede producir una depresión. Ideación suicida también muestra lo mismo, que hay una tendencia mayor suicida. Este estudio de Baltimore es un estudio bastante importante que muestra que hay una tendencia a ideación suicida bastante grande. Ansiedad también. La marihuana quita la ansiedad agudamente, pero produce ansiedad, y la abstinencia les produce una ansiedad terrible a los que fuman marihuana. Bueno, y esto que resulta que una de las cosas que me llamó la atención cuando empecé a ver esto es que en una charla de un cardiólogo, cuando habló de sustancias que podían ser deleterias sobre el corazón y sobre arterias, etcétera, el cardiólogo comentó que la marihuana no estaba involucrada dentro de esto. Entonces, algo había leído de esto, y le dije que yo no tenía la misma información, que yo creía que sí había efectos, y que incluso efectos muy grandes en personas jóvenes bajo el uso de esto. Entonces me dijo que le mostrara la evidencia. Le dije: de unos 8 o 15 días y yo le muestro realmente evidencia. Y miren, este artículo, este es un artículo reciente del uso de cannabis, señal de incrementado riesgo de serios desórdenes, disturbios cardiovasculares. Este es en conjunto de la Asociación Americana y la Asociación de ACB. Entonces, es un estudio que básicamente muestra los reportes los reportes franceses. En Francia tienen muy bien controlados los adictos, y ellos deben reportar, y cuando llegan a un servicio de urgencias o emergencias, entonces reportan uso marihuana, adicto, entonces inmediatamente los dan. Entonces, estos son los reportes que dan. Estos son el total de los que reportaron marihuana, y estos fueron los eventos que se dieron. Uno dice: no, pero son pocos eventos. Pero miren que son representativos. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren ver, miren la edad de los pacientes. Es una edad de 35 años, ¿no? Es una edad promedio de 35 años. Entonces, son pacientes que están teniendo eventos. Aquí esto es para ACV, eventos de ACV en personas jóvenes, en una edad jóvenes, y no un grupo despreciable que tienen eventos. Entonces, estos fueron los eventos que se presentaron, y este es el total de eventos que se presentaron. Bueno, eso obliga a sacar una conclusión, y esa conclusión es la siguiente: hay unos incrementados reportes de complicaciones vasculares relacionadas con una mortalidad hasta el 25%, y lo indican como un posible factor de riesgo cardiovascular, y lo más grave, en personas jóvenes. Entonces, nosotros no podemos despreciar realmente eso, y ellos dicen que se debe tener en cuenta las complicaciones cardiovasculares en personas jóvenes. Y eso pues ameritó también un editorial donde dicen: el uso recreacional de marihuana es seguro para su paciente, y dice que debe estar supeditado su conocimiento. Muchos efectos adversos se conocen sobre el uso crónico de ella, y que los efectos cardiovasculares deben llamar la atención y ser tenidos en cuenta y advertidos. Es decir, a un paciente que nosotros sepamos que fuma marihuana, entonces le debemos decir: usted tiene riesgo cardiovascular. Si ese paciente tiene dislipidemia, si ese paciente tiene algún otro factor familiar, le debemos decir con mayor razón. Este es un artículo muy interesante también. Miren que es un artículo del 2001. O sea, que no vengan a decir que no, que es que la llamada de atención del riesgo cardiovascular es nuevo. No, esto se conoce desde hace mucho tiempo. Este es un artículo realmente nuevo, y lo que muestra, básicamente lo que muestra es en 124 pacientes que tuvieron eventos coronarios. Entonces, ¿cómo fueron los eventos coronarios? Y muestra que el paciente que fuma marihuana tiene un riesgo
muy alto de tener un evento y que está relacionado con el uso agudo de marihuana. Estos fueron los pacientes interrogados que fumaron en el año anterior marihuana, pero estos son los que fumaron 1 hora antes y 2 horas antes, ¿no? Entonces miren que realmente sí hay una relación temporal con el uso de marihuana. No traje artículos ya donde hay reportes de casos, pero los reportes de casos son: el paciente fuma marihuana y a la hora está en servicio de urgencias con un infarto, elevación de CT, con todas las características, con troponina alta, etc. Y esto asociado a enfermedad arterial, aquí está con accidente cerebrovascular. Y miren también las edades de estos pacientes. Aquí se reporta un total de 71 pacientes con una edad promedio de 35 años, ¿no? Con mortalidad por accidente cerebrovascular. Unos pacientes tuvieron isquemia cerebral y otros pacientes tuvieron TIA, pero la mayor parte tuvieron isquemia con hemiparesias y con todo. Aquí están los totales. Este es infarto del miocardio. Este es un reporte grande desde el 2001, como les decía. Y entonces miren que también son 147 pacientes que reportan con infarto del miocardio. Enfermedad arterial periférica. Estos son los pacientes de enfermedad arterial periférica. Resulta que también produce arteritis, una arteritis que puede ser como la de Berger y puede ser muy similar a la que produce el tabaco. Y esas arteritis pueden ser severas, y miren que aquí hay un reporte de pacientes bastante grande, ¿no? Y también de edades muy tempranas, 30 años en esos pacientitos. O sea, hay riesgo cardiovascular, hay riesgo cardiovascular. Y esto es los efectos cardiovasculares, cerebrovasculares y periféricos. Esto es un artículo del American Journal of Cardiology que también ameritó un reporte editorial. Y esto es bien interesante porque entonces ellos sí dan más o menos todo lo que la marihuana puede producir desde el punto de vista cardiovascular. Entonces incrementa el ritmo cardíaco. Miren que una persona, esto lo midieron desde el año 71, una persona, y acuerden que la marihuana del año 71 te da menos tetrahidrocannabinol. Antes de fumar marihuana tiene una frecuencia cardíaca, por ejemplo, de 75, y la frecuencia puede ir hasta 140. Puede haber hipertensión supina, hipotensión postural. Entonces imagínense, el tipo puede estar recostado fumándose su porro y fumando su marihuana, y después hacer hipertensión y después pararse y hacer un efecto hipotensivo, ¿no? Efectos cerebrovasculares, isquemia, efectos periféricos, aquí están, y parece que un efecto protrombótico. Incrementa también catecolaminas y produce vasculitis, o sea que no es despreciable los efectos cardiovasculares que produce, y ya vimos accidente cerebrovascular, infarto del miocardio y enfermedad arterial periférica. Este estudio es bien interesante, un estudio en Nueva Zelanda, donde se comprobó definitivamente en 160 pacientes. Aquí está, se comprobó que esos pacientes habían usado marihuana y que estaban bajo los efectos de marihuana. Es el primer estudio que incluye tantos pacientes y que relaciona a pacientes en edad entre 18 y 55 años fumadores de marihuana. Y las conclusiones entonces: fumar marihuana está asociado con un alto riesgo de accidente cerebrovascular en personas jóvenes. El uso de marihuana puede intensificar el doble el riesgo. Y el hallazgo de Nueva Zelanda es el primer estudio de casos y controles que indican la potencial ligación entre marihuana y ACV. Aquí muestran dos casos. Estos dos casos son casos de accidentes cerebrovasculares. En este, miren el efecto de masa con un efecto de infarto que está obliterando el cuarto ventrículo, y aquí en este también un efecto donde hay ya infartos cerebrales. Son pacientes, ambos son pacientes muy jóvenes. Entonces esos son los riesgos. Está asociado con, esto es bien importante, el uso está asociado con cambios cuantitativos en la amígdala y en el núcleo accumbens. Esto es en adultos jóvenes de uso recreacional. Miren la importancia de esto. Resulta que los cambios no solo son funcionales, es decir, no solo son
que la dopamina actuó y entonces se cambió funcionalmente la amígdala, el núcleo accumbens, etcétera. No, se cambia también cuantitativamente este núcleo y ya se ha visto cambios macros en estos pacientes. Ahí nos va a explicar lo que vamos a ver en un estudio que se publicó en el 2012 y que no lo han querido realmente divulgar mucho, un estudio en Nueva Zelanda en más de 1000 pacientes. Pues bien, esto es un poco complejo, pero lo que muestra es realmente esa asociación mostrado por resonancia nuclear magnética, las áreas que se comprometen y las áreas que se comprometen y que se pueden dañar permanentemente bajo el efecto de la cannabis. Este es un estudio, este es de abril 16 del 2014, del Journal de Neurociencia. Es una cosa bien interesante también, porque estos muestran que el abuso de drogas que elevan la dopamina está asociados con anormalidades estructurales en el cerebro y que eso puede producir disrupción en el comportamiento, en la conducta, y eso vamos a ver también algo de esto. Entonces dice, fumar marihuana unas pocas veces a la semana es suficiente para alterar físicamente, estructuralmente, áreas y estructuras críticas para el cerebro. Y este es un comentario de uno de los autores. El uso casual parece crear cambio en áreas cerebrales que usted no quisiera que cambiaran, ¿no? El núcleo accumbens, la amígdala, etc. Los efectos de marihuana sobre el cerebro del adolescente, este es de otro artículo, también miren que son artículos recientes, y las conclusiones es que la marihuana, segundo el alcohol, es la más droga usada, y aproximadamente 25% de adolescentes reportan haber bebido en el pasado y 23% reportan usar marihuana en el pasado mes, ¿no? Entonces esto realmente dice que es una prevalencia altísima. ¿Y qué dice además? Dice además que se presentan anormalidades. Básicamente esto reafirma lo que les dije la vez pasada, no lo vamos a leer, pero realmente está asociado entonces con todo lo que los pacientes disminuyen su capacidad intelectual, disminuyen su rendimiento escolar, etc. Y esta es la conectividad, la alteración en la conectividad funcional en áreas del cerebro también en usuarios crónicos de cannabis. Ellos concluyen que el uso crónico de cannabis realmente daña todas esas estructuras. Aquí se muestran las estructuras. Este es interesante porque muestra los controles y muestra los usuarios de cannabis, ¿no? Donde todas esas áreas que se afectan, estos son 3 días que siguieron estos pacientes con resonancia nuclear magnética y vieron su rendimiento intelectual, vieron las áreas por resonancia, las áreas comprometidas, y efectivamente son todos esos núcleos que mostramos al principio donde está la mayor concentración de receptores cannabinoides 1 los que se ven afectados y crónicamente se ven dañados. O sea, no solo son cambios. Otra cosa, el paciente empieza a abstenerse y entonces la abstención larga no le garantiza que esas áreas se recuperen, ¿correcto? O sea que el uso, entre más temprano, eso ya lo vamos a ver. Entonces, la ansiedad disminuye, la recompensa disminuye, pero estos son áreas del cerebro y deseo de consumir marihuana. Esto es de un artículo bien importante también, donde muestra cuáles son las áreas que se comprometen, las zonas cerebrales que están involucradas en el deseo. El paciente tiene recompensa y entonces quiere volver a fumar marihuana, y estas son las áreas que se comprometen. Fueron las que les mostré también inicialmente. Estas son las áreas de activación y las de las normales. El uso del declinar neurofisiológico. Les voy a contar de este estudio porque este estudio ha sido subvalorado, más vale tratado de ignorar. Este es un estudio hecho en una población de Nueva Zelanda de niños nacidos entre más o menos 1971 y 73. Entonces siguieron 1000 y pico de niños, mismas condiciones socioeconómicas, mismas condiciones culturales de sus padres, y el estudio fue prospectivo y entonces eran más o menos del mismo nivel educativo, el mismo nivel de educación recibieron estos niños. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron un test de cociente intelectual donde había memoria, capacidad de concentración, capacidad de retención de lo aprendido, todas las áreas cognitivas, etcétera, que nosotros sabemos a los 13 años, y entonces midieron ese cociente intelectual.
Y después le hicieron un seguimiento a estos pacientes hasta los 38 años y lo publicaron en 2012. En esos 38 años, entre los 13 y 38 años, entonces les hacían unas entrevistas y lograron tener 1030 pacientes, lograron tener en el estudio permanentemente, donde los entrevistaban a los 18, a los 22, a los 27, a los 32 y a los 38 años. Entonces, ellos consideraban que el diagnóstico se repetía cuando, por ejemplo, un paciente que a los 13 no fumaba, pero empezó a fumar antes de los 18, y entonces lo entrevistaban a los 24, sí, yo fumo, a los 32 sí sigo fumando, entonces tenía 2 diagnósticos. El que tenía 3 diagnósticos confesaba 3 veces y finalizaba a los 38. Y entonces hay una cosa muy interesante respecto al cociente intelectual, que es lo que quiero que miremos. Entonces, aquí están los nunca usados, los que nunca usaron, nunca diagnosticados, y que entonces a la edad de 7 a 13 años tenían un cociente intelectual, permaneció y fue hasta un poquito más, pero no significativo, ¿no? Pero miren, los usuarios, los usuarios, miren cómo la diferencia ya cambió. Estos son persistencia en el uso regular de cannabis. Entonces, los que tenían 1 o 2 o 3 diagnósticos, miren cómo bajó el cociente intelectual, 6 puntos. Y en estos otros bajó más o menos también 6 puntos. En total, el puntaje bajó 8 puntos. Como les digo, de las mismas condiciones. Algunos críticos de este estudio dijeron que ellos hicieron un estudio por computador para ver si realmente tenía validez y quisieron denigrar el estudio, pero tuvo tanta pesadez, tanto peso este estudio, le encontraron tan pocos sesgos los que estudiaron, investigadores independientes, que tuvieron que decir definitivamente esto es una evidencia de que sí daña la capacidad cognitiva de las personas. Entonces, eso es lo que ese estudio informa, y resulta que entre más frecuente el uso y si es de aparición en el adolescente, mucho más se deteriora ese cociente intelectual. O sea que aún en pacientes que dejan de abstenerse pero lo empezaron a usar muy temprano, se daña el cerebro, y se daña menos pues en personas que lo usan ya en la edad adulta. Pero ¿qué es lo importante de esto? Es que miren cómo entre más uso, entre más tiempo y entre más temprano se use, se va deteriorando más el cociente intelectual. Yo creo que este es un estudio que debió ser difundido en más revistas científicas, pero lastimosamente no fue así. Bueno, y miren que no solo también afecta todo lo que les he dicho. Este es el journal de la Asociación Dentaria de Tennessee, donde muestran gingivitis, muestran unos casos de gingivitis franca por el uso de marihuana. Y entonces, o sea que no solo afecta estos campos. Y bueno, vamos a ver qué se está diciendo desde el punto de vista médico ante todas estas cosas. Este es un artículo bien interesante, lecciones aprendidas del tabaco, ¿no? Hay una industria de la marihuana, como la hay del tabaco, que está en decadencia, pero tiene grandes ventajas. El tabaco siempre fue asociado a morbilidad y mortalidad, pero la marihuana no, está siendo asociada a efectos benéficos. Entonces, pero las formas son más potentes y más atractivas, lo que estábamos diciendo ahora. Y los jóvenes usan internet. En la época del cigarrillo no había internet, ¿no? Y el internet es un arma facilísima de comprar y muy difícilmente hacerle seguimiento. Entonces es muy fácil pedir por internet y le mandan todo lo que usted quiera, y entonces esas compras realmente son muy difícilmente vigiladas y nos pueden permitir que el uso se extienda mucho más. ¿Quiénes usan más el internet? Los jóvenes, ¿no? Entonces es posible que el consumo se dispare logarítmicamente. El lobby que están haciendo esta empresa es agresivo y pues suena progresista, ¿no? Entonces eso suena bien, ¿no? El estar de acuerdo con la marihuana. Esto era lo que ocurrió en 2004 en Estados Unidos. Hay que referirse mucho a Estados Unidos porque es el país, digamos,
que más está mostrando el avance rápido. Miren, estos eran los estados que permitían uso médico de la marihuana, pero esto es lo que está ocurriendo en 2014, ¿no? Donde ya hay 21 estados más el Distrito de Columbia y donde hay 2 estados donde es permitido el uso recreativo. El estado de Washington y el estado, no la ciudad, el estado de Washington y el estado de Colorado. Y ya se están presentando bastantes problemas, como les digo, por estos usos. Y entonces, ¿esto con qué tiene que ver? Miren la potencia de la marihuana a través del tiempo. Entonces, lo que les decía, ¿no? En el 95, y miren la potencia cómo ha aumentado en el tetrahidrocannabinol. Esto también tiene que ver, ¿no? Más adictivo, porque tiene más potencia al mismo ingreso de humo por el paciente. Y miren la correlación, esto es bien interesante y nos está explicando por qué está sucediendo todo eso. Miren, nosotros tenemos el riesgo percibido de la marihuana versus el uso de la marihuana, ¿correcto? Entonces, si se percibe poco riesgo, miren cómo se dispara el uso. Y esto fue lo de los años 70, lo de los hippies, lo de toda esta época donde se fumó marihuana mucho, no había una percepción de riesgo, ¿no? Entonces, claro, se fumó, después empezó a decirse, no, la marihuana tiene riesgo, y miren cómo se invierte la curva, ¿sí? A mayor riesgo, menor uso. Y entonces, resulta que ahora está decayendo a los niveles de antes la percepción de riesgo, y entonces está aumentando el consumo. Y es lo que vamos a ver a medida que esto siga pasando. Y entonces, esto es lo que se llama el efecto tijera. Miren la percepción del uso regular como una actividad de alto riesgo entre estudiantes del grado 12. Entonces, miren cómo el uso diario y la percepción de riesgo, entonces el uso diario se incrementa a medida que disminuye la percepción de riesgo y ya se cruzó. Es decir, como ya la percepción de riesgo es menor, se dispara a partir del 2010 el uso recreacional de la marihuana. Y esto es la legislación, quienes estaban en contra o a favor. Y miren, los que estaban en contra, más del 80% de la población estaba en contra, y en 1969, y ahora en el 2014 alrededor del 35-40%. Pero los que están a favor también van creciendo. Entonces, realmente la percepción de riesgo y de que es mala la marihuana, de que hace efectos deleterios, es realmente poca. Los efectos adversos, no me va a detener, pero esto es un artículo muy reciente. Esto es para mostrarles que hay gran preocupación a nivel de la comunidad científica sobre el uso de la marihuana. Esto es un artículo de revisión del New England bien interesante, donde muestran los efectos a largo plazo, son todos los que les he dicho, y algunos otros. Pero miren esto tan interesante. Estos son la frecuencia de visitas al departamento de urgencias. Acá está los que combinan drogas y los que son las drogas solas. Aquí está para marihuana, para cocaína y para heroína. Entonces, ¿qué está mostrando? Que cocaína y heroína se mantienen más o menos estables. Pero miren las visitas a urgencias. Las combinadas, en combinación de marihuana con otro medicamento, ha aumentado el 62%. Y la marihuana sola ha aumentado el 100%. O sea que sí tiene relación con accidentes, tiene relación con intoxicación, tiene relación con psicosis y tiene relación con eventos cardiovasculares. Esto también es del JAMA, muy reciente también, y entonces también habla sobre el uso médico y la obligación que tenemos los médicos de ser muy críticos a la hora de formular, si es que lo vamos a formular, marihuana, y de ver cómo ha evolucionado la medicalización, ya no de un medicamento, sino de una mata. Entonces me pregunta, ¿y por qué esta lasitud? ¿Por qué tan liberales en el uso de la planta? Aprobar un medicamento, la FDA y la EMA, mejor dicho, eso tiene que tener estudios preclínicos, doble ciegos, tiene que tener un poco de cosas. ¿Y por qué esto no? Todo uno le llama la atención, ¿no? Lobby al Congreso, todo lo que le estoy diciendo. En Colombia no quiero ser suspicaz, pero yo no entiendo. Yo no entiendo realmente qué está pasando y por qué los médicos, como les digo,
no decimos nada. Aquí, ¿qué dice? Que los riesgos pueden sobrepasar los beneficios, que es el único medicamento que se ha aprobado para ser fumado. Eso es irónico, ¿no? ¿Sí? Con todo lo que sabemos del tabaco, con todas las sustancias, y se aprueba un medicamento para ser fumado. El incremento en psicosis en pacientes vulnerables, y nosotros sabemos quiénes son los vulnerables. Entonces, un pelado de 15, 16 años, ¿no?, que todavía no tenga identidad, ni tiene identidad de género ni de nada, y entonces el paciente empieza a fumar y no se puede volver psicótico. Nosotros no sabemos realmente quién puede ser el que tiene. El efecto negativo sobre expresión y curso de la enfermedad. Los dispensarios no garantizan contra el uso recreativo y el abuso. Y ya, no sé si ustedes se dan cuenta que ya hay, pues todavía venta artesanal en Colombia y en Cali, pero ya la hay. Y así nacen estas cosas, ¿no? Bueno, y otra cosa, los riesgos del autocultivo, como es permitido, no ya no tener 20 matas, sino tener cultivos, entonces puede ser contaminado con pesticidas, herbicidas, hongos, importante en pacientes inmunodeprimidos, VIH, cáncer, diabetes mellitus tipo 2, mayor legalización, percepción de ser inofensivo. Entonces, miren que todo es el problema. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que yo me sentiría tranquilo de mandarle marihuana a un paciente por un dolor neuropático? Yo prefiero la pregabalina, yo prefiero inclusive la mitriptilina, otras cosas, pero entonces, ¿y cuánto se le dice al paciente? El paciente diabético tiene riesgo cardiovascular altísimo, y entonces, ¿qué tal que en la primera fumada de marihuana se quede en un infarto? ¿Sí? Con la taquicardia que hay, pues pasa, claro que pasa. Entonces, realmente esto, y mayor legalización, menor percepción de la percepción de que es inofensiva. Eso es todo, muchas gracias, ¿no? Bueno, comentarios, lo que hay. Los invito a que visiten mi página, se llama tutiroides.org, es totalmente altruista, no tiene información de ningún tipo, solo científica, para pacientes básicamente, para la comunidad en general, pero como les decía, me ha sorprendido que a los médicos les ha gustado la página, entonces los invito a visitarla. Comentarios, no se vayan, vamos a comentar y vamos a preguntar. ¿Qué efectos de tipo de conducta se desarrolla en un personaje? Conductas agresivas es lo que más se ha visto. Conductas agresivas y conductas paranoicas, ¿no? El paciente puede tener una reacción paranoica. La conducta primera es de elación, generalmente es de euforia y elación, pero después el paciente puede empezar a tener ansiedad y puede tener agresividad. Y en las etapas más tardías, cuando viene la abstinencia, puede haber más efectos de depresión y más efectos de ansiedad y agresividad. Es cuando empiezan a estar agresivos en la casa, cuando no tienen acceso de pronto otra vez a la marihuana o a la plata para la marihuana. Un estado muy avanzado. El estado más avanzado y la psicosis. Sí. ¿Qué impacto tiene la marihuana sobre la disfunción eréctil? No vi ningún artículo, la verdad. Sí, con la parte de la... Lo que sí es que la parte sexual, repito, las mujeres sienten mucha repetición de orgasmo, ¿no? Pero de disfunción eréctil realmente no vi artículos. Doctor, Si vienen 8 días, de pronto busco más, pero no vi. Realmente yo exploré absolutamente todo lo que hubiera, pero no vi. Sí, doctora. un bebé de una mujer pues embarazada que consume marihuana, nace Pasa con placenta y tendencia- pasa leche materna, no en concentraciones muy altas, pero pasa el tetrahidrocannabinol. Y como es liposoluble, entonces pasa por grasa, la leche es muy grasa, y entonces puede tener efectos, pero efectos leves realmente. Pero Sí, ese no bebé como la podría cocaína. nacer como con una tendencia. Es posible, claro, es posible. Me permite, le ayudo allí. Yo soy ginecóloga. A inicios de este año hice revisión del tema sobre efectos de drogadicción perinatal y hablé sobre el efecto
de la marihuana. Allí una de las cosas que encontré en toda la revisión que hice es que, bueno, la madre tiene los efectos comunes y corrientes que cualquier paciente o cualquier persona. En el feto, como lo decía el doctor, puede pasar la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria. Entonces el feto también sí recibe el efecto de la marihuana. No es notorio, ese es el problema. Nosotros en el diagnóstico de ecografía no lo notamos, o sea, la mayoría de las veces no se acompaña de malformaciones congénitas, pero el problema es que el efecto es posterior. Sí está haciendo daño cerebral inútero, pero ese daño cerebral inútero se va a manifestar en la edad adulta o desde la infancia. Ese es el problema. Y partos prematuros. Se acompaña de partos prematuros, de pequeños para la edad gestacional, abrupcio de placenta, porque se acompaña de periodos de hipertensión durante la ingesta. Y lo que tú estabas diciendo, como se acumula en el tejido adiposo, entonces el efecto es más prolongado. Puede durar hasta 30 días mientras se elimina la totalidad del cannabis. Entonces el efecto está a un mayor periodo de exposición. ¿Sí? Entonces sí hay daño fetal, lo que pasa es que no lo vemos. El efecto es posterior, ya en la infancia, e inclusive durante la adolescencia se ve que son chicos propensos también a ser drogadictos y a ser psicópatas o a hacer alteraciones de comportamiento, y altera también la esfera mental en cuestión cognitiva. Muy bien, doctor Salazar. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. En los países donde la marihuana está aprobada con fines medicinales, por ejemplo Países Bajos o algunos estados de los Estados Unidos, comparado con medicamentos aprobados por la FDA, un ejemplo, un paciente con neuropatía que utilice medicamentos tradicionales, por así decirlo, y se le empiece a suministrar marihuana con fines medicinales, ¿cómo es el efecto de los costos? ¿Es más económico? ¿Es lo mismo? Es más económico. Es más económico que los medicamentos convencionales, excepto la mifepristona, por ejemplo. La pregabalina es más costosa. Los otros antineuríticos también, y la marihuana en este momento es más económica, ¿no? Pero es posible que eso no siga así. Sí, es posible que siga el mismo curso del tabaco, que inicialmente era de fabricación artesanal, etcétera, pero ya cuando se volvió industria, entonces cuando descubrieron que eso hacerlo en cilindros y empaquetarlo en cajetillas producía mucho y producía un rendimiento económico alto, empezó a subir el precio, ¿no? Entonces ya usted puede llevar la cajetilla con una marca bien buena aquí, eso eleva costos, y lo que se piensa es que va a elevarse los costos de eso, ¿no? Y una última pregunta, en la socialización que se hizo ayer en la primaria, perdón, no sé, Congreso, Senado, no sé cuál de las dos es, usted hace mucho hincapié que hay un eufemismo cuando se dice que solamente la regularización, pero es muy costoso invertir para poder aislar los componentes que son benéficos. No, lo que pasa es que esto es labor de la industria farmacéutica y es labor de los organismos de control, INVIMA en Colombia, FDA en Estados Unidos y el EMA en Europa, llevar esos controles. Mi pregunta era precisamente esa: ¿por qué esa laxitud? ¿Por qué permitir eso? Permitir una cosa que no es medicamento, volverla medicamento, ¿sí? Eso es como si uno coge la stevia y entonces trituro la planta de stevia, la empaco y vende stevia y vende stevia. Eso está bien. Yo creo que eso no es así. Si se va a hacer un medicamento y va a haber uso medicinal,
tiene que tener los mismos protocolos de aprobación de un medicamento y tiene que pasar por los mismos estudios preclínicos, estudios en animales, estudios preclínicos, estudios clínicos de fase 2, de fase 3, y tiene que ser con placebo y tiene que ser con comparación y con poblaciones que sean equivalentes. Usted la marihuana no puede hacer eso. Estamos hablando de 80 compuestos cannabinoides, más estamos hablando de otros compuestos, y al final estamos hablando de una droga fumada, ¿no? Con todas las connotaciones que eso tiene. No sé si estuvo en la del cigarrillo, en la de disruptores endocrinos, pero mostré todo lo del cigarrillo y es más o menos similar, excepto que tiene bajas concentraciones de nicotina, pero tiene tetrahidrocannabinol, que es adictivo. Entonces, usted no puede avalar como medicamento algo que no es un medicamento. Usted tiene que seguir los pasos. Entonces uno se pregunta por qué entidades tan serias, como serias entre comillas, ¿no? Ya no, porque no son lo serias que eran, como la FDA, la EMA y etcétera, tienen esa permisividad para no ser tan estrictos en la aprobación de algo que no es un medicamento como medicamento, y medicalizar la marihuana. Que tiene más perjuicios que beneficios. Al final tiene mucho más perjuicios que beneficios y tiene riesgos, y nosotros no podemos minimizar esos riesgos. Yo me pregunto si el ministerio o los ministerios mire, tengo todos los artículos que quieran de entidades preocupadas por el uso de abuso, tengo artículos de la DEA, tengo artículos de entidades independientes llamando la atención, y los han minimizado todos esos estudios, de las sociedades de pediatría, de las sociedades de ginecología, de todas las sociedades, principalmente americanas y algunas europeas, y a eso no se le ha parado bolas. Sí me llama la atención el silencio de nosotros los médicos, por qué estamos en este silencio y por qué estamos como no llamando la atención de algo que a mí personalmente me parece muy grave. Y como le digo, hemos sido muy tímidos si es que ha habido alguna respuesta. Personalmente estoy dispuesto a seguir en esto, a donde me llamen, ya me han llamado varias veces, entre otras cosas. También quieren en Alcohólicos Anónimos que desde esta charla algún amigo mío internista que oyó la charla por primera vez me decía que esto debería ser más validado en los colegios y dado en las universidades. Sí, es posible. Lo que pasa es que esto es desgastante también, ¿no? Y yo creo que hay mucha más gente que tiene que tomar esto. Como le digo, los toxicólogos deberían estar en esto, ¿no? Pero el problema para mí sí es un problema muy delicado. Sí, claro. Querido doctor Héctor Mario, una de las grandes expectativas que tenían venir a tu conferencia el día de hoy era ver si todas esas limitantes de tipo psicocognitivo que he tenido durante toda mi vida para meterme en mi primer surungo, pues iban a ir al piso, pero pues a pesar de que ya no estoy joven, pues definitivamente la salsa agrandada. Pero la verdad, lo que quería comentar, y lo comentaste al comienzo, es que definitivamente este tipo de aprobaciones tienen un carácter de tipo político, y no político per se, sino que está dado por la gran industria. Yo lo he dicho que la marihuana se ha convertido pues en una gran industria. Pasar de 100 a 1800, pues quiere decir simplemente que es el 180% de réditos que existen en la industria. Y pues lo acabas de decir ahora en este mismo instante. Lo que hay que hacer definitivamente es tomar una posición muy clara, sobre todo a la gente que nos gusta la academia y que hemos estado alguna vez en la academia, comenzar a hacer una concientización no solamente a nivel de la universidad, a nivel de pregrado, los estudiantes de medicina, que pues de hecho usan la marihuana. Lo hemos visto quienes hacemos docencia, pues que hemos encontrado muchas hasta el 10% de los estudiantes de medicina usan marihuana. Sí, hemos visto a estos muchachos pues cuando les estamos dando clase que están bajo el efecto de la marihuana.
Pero lo último que acabas de decir yo creo que es muy importante. Esto definitivamente hay que tomar pues la iniciativa de un grupo de personas y contigo a la cabeza para hacer que en algún momento el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación se interesen en el tema y que tomen conciencia de que realmente esto hay que difundirlo grandemente, porque pues lo que acabas de decir me parece que es absolutamente grave y sobre todo porque uno ve muchísimas niñas embarazadas que meten marihuana pues como locas y ya hemos escuchado a la doctora con todos los efectos que son básicamente los mismos del tabaco, ¿no? Realmente son básicamente los mismos del tabaco. De modo que lo primero que tengo que hacer es felicitarte por tu interés en esto, pero segundo, pues si has comenzado esta iniciativa la tenés que continuar y sobre todo a nivel de la academia. Tú eres el secretario de la academia también y ahí a ese nivel algo que tiene que hacer, pero yo sí quisiera hacer un llamado sobre todo a los estudiantes a que pues primero acepten esto y segundo que se interesen en el tema y que lo desarrollen en la universidad. Totalmente de acuerdo. Gracias. Cierto. Pues doctor, felicitarlo también el tema, pues en la Academia me apasiona, siento que es un área que se ha desconocido en la clínica y pues desde la Universidad del Valle ingresé en la temática con los estudiantes de pregrado, ahorita en Javeriana, y definitivamente los estudiantes hacen un no me importa, esto no es conmigo, pues porque por supuesto los toca, entonces definitivamente los académicos tenemos que preocuparnos al respecto. Una cosa que quisiera resaltar, en la parte de la academia vemos mucho cómo los estudiantes entran cuando consumen marihuana en un síndrome amotivacional, que es que definitivamente es un no me importismo, y una de las causas muy importantes de bajo rendimiento académico tanto en pregrado como en los colegios y en los posgrados tiene que ver con el consumo crónico de marihuana. Y la otra cosa que quisiera agregarle como sexóloga, doctor, es que si hay un impacto a nivel peneano de la marihuana, se han encontrado en los últimos estudios que hay unos receptores de cannabinoides a nivel peneano que están quedando músculo liso y que se han asociado a la disfunción eréctil. Y en las mujeres hay una disminución del deseo sexual también, y hay una asociación con bajo deseo sexual y con la anestesia vaginal asociada al consumo crónico de marihuana. Perfecto, entonces quería como aportar y felicitarlo pues por la conferencia, doctor. Gracias. Doctor, bueno, aquí en la videoconferencia tengo al doctor Iván Balanta, él nos habla de Santander de Quilichao. Dice: primero que todo, agradecer al conferencista por darnos la evidencia de todos los riesgos adscritos al uso de la marihuana, pero la pregunta es, ¿están considerando los legisladores toda esta evidencia? Y otra pregunta que dice: ¿dónde está el Ministerio de Salud llevando la batuta de la discusión académica o las sociedades médicas? No, lo estamos discutiendo precisamente ahora, doctor Balanta, y pues está reafirmando lo que estamos diciendo. El ministerio no, entiendo que no hizo uso de la academia antes de lanzar este proyecto. Tampoco conozco que el ponente se haya documentado por la academia. Por el contrario, han minimizado e ignorado la academia y la evidencia científica sobre los riesgos de la marihuana y los efectos deleterios comprobados de la marihuana. A nivel del ministerio, a nivel del gobierno como tal, a nivel del Congreso como tal, y lo dije también, los médicos, a mí me extraña esta pasividad en que hemos estado nosotros. A nivel de la Academia del Valle ya lo empezamos a comentar, yo lo traje en la reunión pasada y empezamos una discusión, voy a presentarlo también. Allá hay muchos docentes vigentes de las diferentes universidades, entonces yo creo que lo vamos a hacer, pero sí es llamativo que realmente hasta ahora no, y vuelvo y lo repito, da lástima ver cómo ridiculizaron un tema tan importante como el de esto. Lo quisiera comentar, lo que pasa es que a veces eso sí puede llevarlo a uno a problemas. Supuestamente en Colombia no hay delitos de opinión, pero sí los hay. Pero bueno, voy a opinar. Un senador muy conocido del Valle
médico, ¿no? Llévenle, repartió té de coca, sí, llévenle a fulana de tal y a fulano para que se tranquilicen, té de coca, ¿no? Y entonces decían, no, si esto tiene efectos analgésicos, tiene efectos anestésicos, etcétera. Eso en manos de en boca de un legislador, ¿no? Es grave. Esto en manos, en boca de un ministro, es gravísimo, ¿no? Entonces, yo creo que no se manejó con cautela el tema, no se manejó científicamente el tema, no se asesoraron de personas que tuvieran, y si se asesoraron, o las ignoraron, o las usaron para sus fines, como muchas veces han hecho, ¿no? Pues bien, no, es que nosotros nos hemos apoyado en la academia, ¿sí? Tipo reforma de salud, por ejemplo, pero es que me meto en otros temas ya más. Entonces, respecto a esto, definitivamente me llama mucho la atención la pasividad de nosotros y la poca respuesta que hemos tenido ante una agresión a la población colombiana y a nuestros niños y a nuestros jóvenes, como es esta regulación de la cannabis. Doctor Balanta, le da las gracias, doctor, y por el valioso tiempo también que le da. También tengo una pregunta al doctor Juan Valenzuela. Él está en Bogotá y él es un médico general que trabaja en urgencias. Pregunta, ¿cómo hacemos en el momento agudo para llegar a los preadolescentes y adolescentes que ingresan a urgencias por psicosis, por risa nerviosa, sabiendo lo difícil que es llegar a esta población? ¿Cómo los aborda? ¿Qué les dice? ¿Es complicado? Bueno, el paciente que llega a urgencias, primero hay que sacarlo de su estado agudo, y muchas veces el interrogatorio ya es retrógrado, es a posteriori, ¿no? Y si hay familiares o muchachos con él, etcétera, si hay compañeros, preguntarles. Entre otras cosas, me da pie para decir esto: no se pregunta sobre el consumo de marihuana, ¿sí? Se pregunta sobre cocaína, éxtasis, pero no se pregunta sobre el consumo de marihuana. Es más, servicios de urgencias donde pacientes llegan con síntomas cardiovasculares, no se pregunta si hubo ingesta de marihuana, si fumó marihuana en los periodos previos, ¿no? Entonces, yo creo que debería ser obligatorio en un interrogatorio de urgencias, en el momento en que ya se pueda hacer ese interrogatorio de urgencias. Si van con los papás, pues a los papás, entre otras cosas, muchas veces ignoran. Si van con compañeros de colegio, universidad o de grupo, con estos compañeros. Y él me hace acordar de una cosa que está produciendo mucha urgencia, que son las famosas barras bravas, de lo cual vimos el domingo un problema gravísimo aquí, ¿sí? Aquí en Cali, y que es un problema repetitivo, ¿no? Y que no se sabe cómo dentro de un estadio, supuestamente donde hay barreras de fuerza pública, etcétera, cuando ya llegan adentro ya encuentran la marihuana, o encuentran los elementos, encuentran armas cortopunzantes, etcétera. Entonces, y eso está contribuyendo, porque como decía, este es un país consumista, y los grupos, los muchachos que están reuniendo en grupos, o lo que antes se llamaba galladas y que hoy ya se llama son pandillas, es muy frecuente que el uso primario y más popularizado de cualquier droga sea la marihuana, ¿no? Después vienen las otras, pero la primera, la de entrada, digamos así, es la marihuana. Y también está en la puerta de los colegios, ¿no? Ya sabemos que está en la puerta de los colegios. Y lo de los brownies no es una broma, es una cosa seria, ¿no? Lo de las bananas, brownies, etc. Yo quiero decir algo. Es que hoy en día ya vender o comprar droga ya es como comprar chicles, pues, porque por ejemplo, hace como un mes fui a una exposición en el Museo de Arte de la Tertulia y vimos, bueno, los cuadros y salimos que porque iban a dar una copa de vino, entonces estábamos todos allá afuera cuando un chico que tenía unas bermudas empezó a sacar droga y a un grupo que estábamos ahí nos dijo que si queríamos comprar, pero él no le dio ese nombre sino otro. Entonces yo dije, ¿qué es que estaba vendiendo? No, entonces dijeron que droga.
Igual nosotros no le paramos bolas, pero mucha gente sí le compra. Entonces ya en esos espacios de ellos están en todos esos sitios donde hay posibilidad de venta, ¿no? Sí, y vendió harto porque ellos siempre salieron con buena plata. O sea que es un buen negocio, ¿no? Sí, es un buen negocio. Yo quiero, bueno, quería felicitarlo por una conferencia muy buena. Ha despejado muchas dudas que tenía porque ahora están de moda los programas en Nat Geo, el negocio de la marihuana, está súper de moda. Yo creo que todo se resume al factor económico. Pues no quiero prejuzgar ni nada a lo que están haciendo en el gobierno, pero es obvio que lo único que les importa es el factor plata y que el que está poniendo eso, Galán, pues se va a ver beneficiado ya de tener pues visto cómo va a ser el negocio y todo, porque así todo funciona y todo hay que decirlo, o sea, es súper obvio. Y quería preguntar si hay algún, siempre se habla de efectos sobre madres gestantes fumadoras, pero nunca se habla acerca de padres fumadores. Quería saber si hay algún daño a nivel molecular en los espermatozoides por causa del cannabis. Un factor, una explicación muy importante de la infertilidad tiene que ver con el consumo de marihuana, y a veces eso no se explora en las parejas que tienen pues, dificultades para gestar, y una causa de malformación importante a nivel de la producción espermática tiene que ver con el consumo de marihuana. Pero si ya el bebé nació, ¿puede tener algún daño? ¿Algún daño pues por el espermatozoide que funcionó? ¿Ah? Como consumidor pasivo, no te entiendo. No, o sea, si nace un bebé que es hijo de un padre que consume, ¿el bebé tiene algún daño o algo así? Pero no la madre. Sí, no sé. Pero si la madre no consume. Sí, no sé, tendríamos que preguntárselo a los dentistas. Es muy importante. Sí, porque siempre hablan de la madre fumadora, pero... A ver, gracias. Víctor, yo quisiera dar un comentario adicional, porque, a ver, nos aterramos un poco porque en Colombia se presente esto, pero no nos ponemos a mirar qué pasa en otros sitios, ¿no? Si uno anda por las calles de Ámsterdam, no de noche, sino de día, por cualquier calle, y muy cerca allí al famoso Parque de las Flores, pues es prácticamente imposible entrar a desayunar a un sitio cualquiera, porque te enloquece el olor a marihuana. Y qué decir pues de noche, en donde todo se permite. Y la marihuana la ves en las grandes avenidas, en las grandes vitrinas de las grandes avenidas, exhibida para su venta en millones de formas. Entonces, yo vuelvo a insistir en eso. El problema de la marihuana es un problema muy difícil de tratar en este momento, simplemente porque se convirtió en una fuente de ingreso económico y realmente pruebas políticos, pues porque se hace el lobby para que permitamos eso. Realmente, yo pienso que hay que concientizar a la base para poder tratar eso, porque si no, no lo vamos a poder tratar. Sin ninguna duda. Bueno, muchas gracias. Realmente una discusión buenísima. Agradezco también a ustedes. Los invito a la charla de hipoglicemia del próximo miércoles. Vamos a tocar algunos aspectos sobre la hipoglicemia.